Lo lamento con todos por este retraso de minutos. Por favor, Gemali, podemos comenzar esta sesión. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a la sesión 23 de Haciéndonos la Idea sobre cáncer de senos y ovario. El cáncer se ha hecho algo tan común en esta época y estamos bastante rodeados por gente, amigos, miembros de la familia que han sido diagnosticados con algún tipo de cáncer. Estamos orgullosos de introducir a este doctor Ravindra Singh, para discutir uno de los más comunes tipos de cánceres en mujeres, de senos y de ovarios. Él es un cirujano oncológico, también es el jefe de cirugía en un hospital. Su especialización ha sido sobre todo en cánceres sobre cirugías microinvasivas. Él es el jefe de cirugía y director en el centro Ratandip y en el hospital en Surat. Hizo su entrenamiento en centros importantes como el Tata Memorial Central en Mumbai y en Gujarat, otro centro. Él completó su membresía para cirugías robóticas con mínimo intervención en Corea del Sur. Pasa la mayoría de su tiempo dedicado a hacer trabajos sociales con la gente. Bienvenida a esta sesión, doctor Raj. Raj es el nombre y esperamos que sea interactiva, educacional para todos. Me pregunto si se lo escucha. Déjenme, por favor, agradecer a Swamiji por poder compartir mis ideas. Solo escuchaba sus palabras sobre la espiritualidad y la ciencia que van juntos y yo creo realmente que es algo en lo que sí podemos interactuar el uno con el otro. Se me dijo que hable de cáncer. ¿Puedo, por favor, compartir la pantalla? Sí. Es visible, él tiene una presentación. So, I'm so sorry, there is, yeah. I have like tried to incorporate the things Me which are gustaría incorporar cosas comunes, así como lo más fácil para entender para la gente que no está familiarizada con terminologías. Así que empecemos con qué es el cáncer y cómo se desarrolla. El cáncer no es un tipo de enfermedad que viene del ambiente exterior. La enfermedad está dentro, que se crea a sí mismo dentro del cuerpo. Comprendamos cómo es que se desarrolla. Acá pueden haber visto estas etapas de la división celular en las escuelas, que nuestro cuerpo el cuerpo reproduce nuevas células para, bueno, la forma en la que se producen estas nuevas células es la división celular. No tenéis que ir a través de los detalles de las diferentes fases de la división celular, como ahí están viendo, de lo que ocurre en el principio al inicio del proceso. En esta foto pueden ver de las células normales y como una división celular normal. El crecimiento celular es proporcional. Pero ahí, si algún daño ocurre a nivel celular, estoy hablando de
daños a nivel genético, lo que llamamos como apoptosis. No vayamos a los detalles, pero es una alteración genética. Cuando este ADN anormal se produce, esta célula y su crecimiento pierde su control. Ya no tiene control en el sistema de crecimiento y empiezan a ocurrir a diferentes niveles y la cantidad de células a medida que se agrandan pueden producir tumores incluso. Este proceso atraviesa muchas fases de la división celular. Usualmente cuando ocurre pasa de forma benigna incluso. No es solo que ha crecido. Hay casos en que las células en su crecimiento con toda esta forma irregular se desarrollan tumores o cánceres. Así que como estuve hablando, ¿cuál es la diferencia de un tumor maligno o un crecimiento irregular de una célula a un tumor benigno? La célula cancerígena es inmadura en su estructura y en su función. Y las células de la piel también van a producir. Entonces, si ocurre esta anormalidad, hay cuestiones genéticas anormales donde se pierde la estructura y ahí pierde la afinidad al emparentamiento con las otras células. En el proceso del cáncer se pierde la afinidad celular. Entonces, esta es una característica de un tumor maligno. Pierde la afinidad y se esparce hacia la división regular y la irregularidad crece y se generan los tumores y el cáncer. Otra diferencia es un tumor benigno, de lo que hablaba, pueden crecer en tamaño, pero no son mortales, aunque en el cáncer sí son letales. No quiere decir que va a ocurrir, pero puede ocurrir. Si lo tratas completo, con tratamiento completo, tenés más chances de que estos cánceres pierdan su crecimiento incontrolado y se lo trate de forma sistémica. Quizá sí puede ser combatible si los tratamientos incluso no llegan a fin, pero las chances son reducidas. Si consideras cualquier enfermedad crónica, por ejemplo hipertensión, eso queda con el paciente. Por ejemplo, un paciente diabético, si lo tratas bien, si se controla la diabetes, se controla su metabolismo, entonces sus niveles de azúcar pueden permanecer estables y dar una calidad de vida. Si él pierde en los controles, se sube el nivel de azúcar. Lo mismo en el cáncer. Si el cuerpo se mantiene bajo el control con el sistema inmune, todas estas cuestiones crónicas en el paciente, incluso cáncer,
pueden permanecer en silencio sin surgir, pero hay chances de que si se pierde la continuidad, y bueno, puede ocurrir. No quiero incrementar la ansiedad, pero tampoco quiero que se lo tome como, bueno, listo, ya terminó y no lo trato más. La próxima pregunta es, ¿quién puede tener cáncer? No hay, cualquiera puede tenerlo, esa es la respuesta. No hay nadie en el mundo que sea inmune. Todos podemos tenerlo. Y acá hay unos factores de predisposición. Algunos somos más vulnerables a unos que otros. Por ejemplo, causas hereditarias, hormonales, fallas inmunes, hábitos, estar expuestos a situaciones con químicos, virus o la radiación, o cuestiones de ambiente externo. Hay algunos factores que son modificables, como los hábitos, los virus, pero hay otros que no son. En el caso de las hormonas, son necesarias para que el cuerpo funcione, así que no podés deshacerte de estas cuestiones, no son modificables. Pero estas de otra columna son modificables, hábitos químicos. ¿Y cómo se desarrolla el cáncer de senos o de mamas? De esto hablaba la cuestión hormonal. El cuerpo de la mujer, comparado a los hombres tienen una hormona masculina, que es la testosterona, que tiene un rango estable a través de toda su vida. En cuanto a las mujeres, está el estrógeno y la progesterona, que tienen cosas diferentes a nivel biológico. Por ejemplo, la menstruación comienza entre los 12 por ahí, y estas hormonas empiezan a funcionar de una forma más prominente. Al mismo tiempo, la menopausia, hoy en día cerca de los 45 y más, de nuevo es una instancia hormonal de movimiento importante. Aún durante estos tiempos, incluso los fértiles, entre la menarca y la menopausia, entre este periodo, existen estas variaciones hormonales. Cada mes sabemos que están los ciclos menstruales. Hay fases prolíferas donde ocurre el sangrado, y por efecto de las hormonas hace que las partes del útero se espesen y se genere este movimiento en el endometrio. Básicamente se prepara el útero cada mes para dar a luz, para generar vida. Si esta fertilización no ocurre, entonces todos los cambios vuelven a su lugar, vuelven atrás. Se cierra la capa del útero, termina el periodo menstrual. Cada mes los senos de la mujer son preparados como si fuese a ocurrir la producción de la leche y el dar a luz. Los senos tienen estos cambios. Entonces hay proliferación hormonal y declinación. Estos movimientos cíclicos hacia arriba y abajo tienden a generar susceptibilidad a tener como por ejemplo el alcohol, factores externos, aumentan las chances para la susceptibilidad que haya esta irregularidad en las hormonas. Esto ocurre en el cuerpo humano. Esta es la estructura de un seno.
Estos son lóbulos que producen leche materna y tienen canales que llamamos ductos, que llevan la leche a los pezones. Y existen cánceres tipo ductal o cáncer de lóbulo, que está en esta área de los lóbulos. Esos son los más comunes. Más del 99% de los cánceres son estos. Si pueden ver esta parte amarilla, esto rojo es músculo y esto blanco son tejidos. También puede haber cáncer en estas zonas, pero es como casos de 1%. Y vemos en cuanto a la cuestión hormonal, cáncer inducido o cáncer, como sabemos, así es como surge el cáncer. ¿Cómo prevenirlo? Yo estoy describiendo la prevención de dos formas. Prevención actual o prevención de complicaciones. La prevención actual habla de hábitos, de modificar factores en tu vida, como fumar, la obesidad, tener una buena dieta, eliminar adicciones como el alcohol, cuidar el sueño, la dieta, todo esto. Tenemos que buscar mantener en control, mantener. Es como nuestro reloj biológico tiene que ser llevado de forma correcta. Si es hora de dormir, hoy dormir a las 11 de la noche, por ejemplo, mañana a las 3 de la mañana, y al otro día se duerme a las 8 de la noche. Ese tipo de cuerpos se confunden en su reloj biológico y se generan daños. Son invisibles, podés no apreciarlos, pero es muy importante tener cuidado. Deberíamos evitar el descontrol del reloj biológico que puede modificar. Y la prevención ahora en cuanto a la complicación, hablando de una detección temprana, gente está viendo esto de todos lados del mundo. En el resto del mundo versus India, en el mundo occidental tienen muchos más casos que nosotros acá en India. Así que, a pesar de que tenemos menos casos, por ejemplo, India tiene menos porque hay conciencia en la detección temprana y eso ocurre mejor acá en esta comunidad. La prevención de la complicación quiere decir que todos los que tengan cáncer van a morir. ¿Qué quiere decir? Si lo tratás bien y lo cuidas bien a tu cuerpo después del tratamiento, hay pacientes que incluso se curan. En estos casos, si conoces la enfermedad bien, los síntomas, podés prevenir, o si lo detectás antes, podés tratarlo de forma correcta. Entonces, volviendo a cómo podés detectarlo de forma temprana, primero en cuanto a los síntomas. Como les dije, los cánceres ocurren en los lóbulos. Lo primero síntoma es un bulto o un nódulo en el seno. Si por ejemplo, el área de la grasa está en caso de lactancia, podés sentir como que bultos más comunes. Estos tejidos se estiran, pero si sentís algo irregular en la piel, o sea que vamos a la lista de los síntomas. Primero, encontrar algo nuevo como un bulto en el seno o debajo del brazo, en la axila. También es importante.
una piel como más áspera en la zona de los senos, irritación en el área de los senos, áreas rojas o flácidas, dolor en el área de los pezones. Quiere decir, en los casos que está cercano al lóbulo, muchas veces lo que ocurre es que después de la producción de leche materna, cuando el niño crece más de algunos años, la producción de leche se reduce y a veces hay obstrucciones de los conductos de leche. Entonces hay descargas a través del pezón, pero esas descargas son de leche. Pero si la descarga no es leche y es algo como un fluido o incluso sangre, es un síntoma. Otra cosa que puedes hacer para prevenir, para la prevención temprana, es la detección por tacto. Cada mujer de más de 30 años debería comenzar a examinar sus senos a propósito, no por accidente o por casualidad. Tienen que estar frente al espejo, observar si hay cambios, si hay diferencia entre un pezón y el otro. De la misma manera, deberían sentir si existen nódulos o no. Otra cosa es un examen clínico, cuando el médico te examina. Si bien podés examinarte y debieras hacerlo vos misma como mujer, los doctores saben en su experiencia más cómo lucen los nódulos, los tumores. Así que la paciente quizá puede pasar de largo un tumor, pero el doctor y el examen no. Un tumor es muy pequeño. Por ejemplo, miden a veces 1 centímetro y en esos casos incluso un doctor se lo pudiera llegar a pasar. Pero para estos casos hay algo conocido como la mamografía. Esta es la máquina y así es como se hace. Se presiona el seno en la máquina no es simplemente un rayo X, sino también hay un ultrasound que se efectúa. Así como pueden ver, acá está una foto que así muestra cómo surge un cáncer. Es un nódulo pequeño. Pueden ser observados claramente en una mamografía y entonces es muy importante realizarlas. Podés ayudar hacia la detección temprana de los mismos. Entonces, tenemos que ir hacia los síntomas y caminar un paso más adelante todavía, ir hacia una mamografía. Se recomienda después de los 40, una vez al año incluso. Yendo en cuanto al área de los ovarios, esta es la estructura del útero, llamado el útero. Tenemos los 2 ovarios a un lado al otro. Esta es la parte baja del útero. Aquí es donde se forma y se mantiene el niño. Y este es el canal de parto, por donde es. Esto está usualmente cerrado y los ovarios producen los huevos. Acá se producen las hormonas y acá también se maximizan los efectos de las hormonas. Los ovarios se mueven en su movimiento hormonal hacia los úteros y acá es donde se afecta. Déjame que te diga que yendo a los síntomas del cáncer de ovario, déjenme que les diga una cosa. Este es un cáncer muy silencioso porque no es muy común tenerlo,
como en los senos que podés sentirlo. Esto es un tumor abdominal, Right? sino que está en la cavidad pélvica. Entonces, lo principal que es afectado es esta cavidad pélvica. Entonces, pues llegar a sentir como un sentimiento. Hoy en día, por nuestros estilos de vida, no todos tienen abdómenes planos o delgados, como el estómago. Hay mucha grasa y es muy difícil sentir una sensación de hinchazón abdominal, que sería un síntoma del cáncer de ovario. Uno puede fácilmente dejarlo pasar o no verlo en casos de obesidad, por ejemplo. Entonces, pequeña, leve cambio que sientas en tu cuerpo. Por ejemplo, estudié del Centro de Cáncer número 1 en India y el jefe de ese centro, él a sí mismo se pudo diagnosticar el cáncer. Hay que ser muy, muy conscientes de estas cosas. ¿Cómo lidiar con esto, ya que los síntomas son muy débiles? Están las máquinas de ultrasound o ecografías. Esta es la forma más fácil realmente de detectar cómo están los ovarios después de los 40 años, que estamos acercándonos a la edad de la menopausia, porque este desbalance hormonal empieza a ocurrir. Es una etapa en la que se recomienda por la OMS que se haga un ultrasound o una ecografía de abdomen para ir chequeando. Otra máquina que mostré es esta máquina Scan. Estas máquinas no son recomendadas para gente asintomática, solo en casos que haya sintomatología son muy efectivas para el chequeo o el testeo de cáncer de ovario. La ultrasound o la ecografía es la recomendada. Y lo otro que podemos hacer son medidas que yo tomé. Organizaciones, mover organismos gubernamentales, organizaciones científicas, hacer seminarios. Estas son básicamente movimientos sociales organizados en pos de ayudar a la detección temprana del cáncer de mama. No quiero hablar tanto del tratamiento en sí porque es entrar en detalles más clínicos, pero bueno, si hubiese preguntas, las contesto. Gracias. Fue excelente. Una presentación muy hermosa. Hemali iba a estar contestando las preguntas, incluso de más allá de India. Gracias, Dr. Raj. Fue una información muy útil. Tengo acá algunas preguntas. Muchas ya has hablado algo en la presentación, pero aún así, si por favor pudieras contestarla. La primera es, ¿cuál es el rango de edad donde puede ser detectado en las mujeres y en qué punto deberíamos comenzar a prevenir si es que ya sabemos que el cáncer está en la familia? Como les dije, estamos entre los 40, 55. En realidad puede ser presentado a cualquier edad. Las medidas de detección o prevención son sugeridas después de los 40 años, pero si viene de casos familiares
Incluso pudieras comenzar tomando medidas antes. Después de 30 años, tenemos la situación hormonal de que los senos tienen la tendencia a la lactancia. Entonces las células, las glándulas, ahí tienen más declinación al movimiento hormonal. Entonces, si tenés menos de 30 años y tenés alguna sospecha, ok, podés ir al chequeo, pero si no, de lo contrario, es recomendado después de los 40. Ahora, si hay historial familiar, en esos casos, bueno, podés hacerlo. Si no, es recomendado después de los 30, 40. ¿Cuán seguido debería la mujer ir a la mamografía, hacer PAPs? A pesar de estar tan expuestas las mujeres a la radiación, ¿puede hablar del efecto de la radiación en nuestro sistema inmune? ¿Cuán productivo es? Déjenme que les diga, en cuanto a la primera pregunta, es que los PAPs habla del cérvico, del útero. Es otro test en cuanto al PAPs, pero es un test bastante usual. Ahora, en cuanto a la mamografía, como les decía, idealmente después de los 40. Sí, la exposición a la radiación es dañina, pero el nivel de exposición que es recurrido para dañar las células genéticas es muy alto a comparación de lo que ocurre en las mamografías. La mamografía usa un sistema de rayos X equivalente a 1. Bueno, ahí dijo una medida que no entendí. No hay ni un caso que haya sido reportado en una mamografía que haya dado fallas al detectar. Esto ocurre en el mundo. Hay muchas exposiciones a radiación en cuanto a terapias, por ejemplo, en cuanto al cáncer. No deberían estar preocupados por hacer esta radiación en cuanto a la mamografía. Como mencionó en su presentación, el cáncer del ovario no suele mostrar muchos síntomas. Una vez que uno comienza a mostrar los síntomas, además de el ultrasound, ¿qué otra precaución uno puede tomar para sentirse a salvo de esto? Generalmente no hay mucho. Solo mantener tu reloj biológico ordenado, un estilo de vida saludable, más estilo de vida natural. Ahora, en este siglo XXI, estamos todos en comidas empaquetadas, comidas enlatadas. Mejor ir hacia elementos naturales más que procesados. En los procesados hay preservantes que no son conocidos en cuanto a sus efectos. No hablan sobre enfermedades producidas por alimentos manufacturados, pero todos estos químicos con estas tecnologías, incluso la tecnología está creciendo tan rápido. Cuando la ciencia médica pueda probar que estos químicos llevan al cáncer, ya toda la población se ha alimentado con eso. Entonces, hasta esperar que eso ocurra, empezar a consumir lo más natural. Este es un plan que podés hacer. Podés hacer esto y el cáncer no va a ocurrir.
estar muy observador con el comportamiento de tu cuerpo también. Por ejemplo, hinchazones anormales. Estamos encontrándonos excusas constantemente y así se nos pasa. O, por ejemplo, es un síntoma menor, entonces decís, bueno, listo, es menor, y no le prestas atención. Y así es como se nos pasa. Pero no existe algo específico que yo pueda decirte que puedas controlar en orden a que no ocurra esta situación o que puedas detectarlo. Realmente es muy difícil sentir dentro de tu abdomen, yendo a tu cavidad pélvica, a ver si es que hay un síntoma. Ahora que tocaste este tema de químicos y nutrición, cómo la nutrición contribuye en el cáncer que es tan común en estos días. Los pesticidas en la comida contribuyen. Eso ya no es una pregunta. Nos vamos a los pesticidas. Hay muy pocos que causan cáncer y la ciencia médica no lo detecta todavía. Lo pueden llegar a probar de acá a 5 años, pero sin embargo pueden ya estar afectando. Por ejemplo, estás comiendo un tipo de condimento que no sabes qué químico tiene, pero está generando ya cambios a niveles genéticos dentro tuyo. No es una práctica común en las investigaciones sobre los químicos inventados por la ciencia y la ingeniería tienen tal efecto en el cuerpo. Entonces, hasta que esto sea sabido por la ciencia médica, ya está causando el cáncer y no podemos detectarlo antes. Ya la gente ha consumido esto. Así que bueno, como les dije, básicamente ustedes pueden ya presumirlo en este momento que estamos hablando. Alguien debe estar trabajando en estas investigaciones sobre si tal químico produce, pero va a salir el resultado en unos años. Entonces, por eso les digo, una dieta, un estilo de vida saludable, alimentación más natural. Cuando era joven, tenía 15 años, en las casas de mis amigos, todo, el cáncer era una enfermedad común. No era común. Hoy en día, con la gente que me paro al lado, escucho que el cáncer es más común. Y no es porque yo soy un cirujano de cáncer hoy en día y me entero, sino porque a ustedes también les pasa. Hoy en día en todas las comunidades, en todos lados, estamos viéndolo. El cáncer está propagándose. Si vas a las estadísticas lo puedes ver incluso. Pero observa en tu alrededor, en tu sociedad, si lo estás viendo. Cuando eras un niño no veías tanto esto. Hace 25 años no estaba ahí esto así. En el tiempo que corre se está viendo más. Definitivamente que podemos atribuirlo a estos factores. Antes de avanzar a los métodos para tratar el cáncer, tengo una pregunta. ¿Puedes explicar los diferentes niveles de cáncer? Alguien con el nivel 1 de cáncer necesita tener la misma precaución con alguien que no tiene un nivel de cáncer. Y empecemos con la cuestión de los niveles. Mucha gente se confunde con niveles y avances. Los niveles son cosas, quiere decir, desde dónde comenzó el cáncer, en qué nivel el cáncer ha llegado.
Y el TNM habla del nivel de avance de irregularidad genética. Entonces hay una cosa como grado 1, 2 y 3. Es algo moderado, medio y avanzado. Quiere decir que hay similaridad de esa célula con una célula normal. Cuando ya hablamos de moderado, es que ya no es tan similar a una célula común. La célula está bastante irregular. Un cáncer de tamaño pequeñito puede ir a través de la radiación, o incluso un cáncer tipo 4 puede necesitar menos grado de radiación. Hay niveles complicados incluso de cáncer, pero les voy a decir algo muy simple. El caso de los senos. Sí. ¿Cuál es el órgano primario de los senos? El seno es un órgano singular, pero son los lóbulos. Ese es el punto de origen, está en los lóbulos. El cáncer se restringe a esa parte en particular. Y esto es algo muy generalizado, no es una definición específica. Estoy queriendo como dar un ejemplo simplificado. Entonces, si el cáncer se restringe al área de origen de los lóbulos, en el nivel 1, si comienza a afectar a su alrededor, ya va al nivel 2. Si comienza a esparcirse, lo que se llama metástasis, cerca a sus alrededores, porque 1 y 2 se trata de forma local, pero si ya empieza a llegar a la región, no del cuerpo, pero sí del seno o la axila, por ejemplo, se amplía y se va hacia el cuello, por ejemplo, ya es una región. Y si llega a esa extensión, ya es el nivel 3. El 1, 2 y 3 son los tratables o los curables, digamos. Curable, uno no tendría que decir, bueno, me curo y ya. Quiere decir tratable, es necesario como ser disciplinado y para ayudar a la longevidad en la vida de buena calidad. Por ejemplo, alguien que tenga cáncer no va a tener la misma cualidad que alguien que no lo tenga. Entonces, cuando la metástasis se va a la sangre y se esparce a todos los órganos, ya se va hacia el hígado, cerebro, huesos, ese ya es el nivel 4 o terminal, ya no es tratable. El tratamiento solo es paliativo para que la vida esté sin problemas, sin dolor, ya es terminal. Ahora, tu segunda pregunta, perdón. Sorry, just give me a second. Oh, yes. Does someone with stage 1 cancer ¿Alguien? Yes. Sí, sea el nivel 1. No te hablo del nivel 4 porque el 4 ya habla de la expectativa de vida, pero el nivel 1 o 3, que sea de uno bien local a un poquito avanzado, las mismas precauciones para el un caso y el otro. Mantener la examinación. Díganme que les dejo una cosa. Estos cánceres, estos procesos, estos daños celulares ocurren todos los días en el cuerpo. Cada momento están ocurriendo, pero es tu sistema inmune y tu sistema de defensa en el mecanismo del cuerpo que te van a estar previniendo del cáncer. Si, por ejemplo,
si existe este daño a nivel genético, if the immune system is si tu sistema inmune weak, es débil, immune system is weak, right? Then what will happen entonces, is ¿qué that ocurriría? Lo que ocurre es que cell will una go célula en particular va a crecer hacia el cáncer y tu sistema inmune está sano, entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a matar esa célula en particular. cell will be killed. Esa célula va a ser eliminada y ese cáncer no se va a desarrollar porque tu sistema va a contraatacar contra la irregularidad. Todas estas cosas ocurren en personas normales, Had a cancer and pero treated, alguien people has to take care of that. que ya está en tratamiento de cáncer tienen que tener más cuidado, sea que estén en nivel 1 o 3, tienen que estar en control y cuidado del cuerpo constante. I always say in my presentation, Siempre digo en mis presentaciones depends on the fight que between the cómo surja va a depender de la guerra que haya dentro de tu cuerpo. Cada día and every day for está luchando defend. para defenderse de este avance. Let us take example, Por ejemplo, example COVID. So el COVID. happened that everybody is Ocurre COVID. que todos están teniendo COVID. Only 1 or 2% En la familia, 1 o 2 their bodies are fighting. tuvieron, e incluso hubo casos de familiares que no tuvieron porque su cuerpo estaba bien. Either De la misma forma, sea nivel 1 o 3, las precauciones son las mismas. We are nearing the end of our time, but we're going to take a few more questions. Unas cuantas Okay with preguntas. that, doctor? Espero que esté todo bien. 10 minutes? 10 minutitos. Christina, is that okay? Sí, Yeah. sí, está bien. Sí. Okay, so the next question is La from próxima pregunta es de India. Mi suegra está en la tercer 4 rounds of nivel. as well Ya va teniendo 4 rondas de quimioterapia. further Los doctores le recomiendan que tenga más rondas de quimioterapia. ¿Cuáles son las precauciones que tiene que tener una vez que ya se complete su quimioterapia? Una vez que se termina el tratamiento, Checkup which your doctor tenés que ir a un chequeo periódico. say for example Por ejemplo, for the first 2 years inicialmente por los 2 años tenés que ir cada 3 meses. for one Después, these 2 years una vez que pasás estos 2 años, easily or without any ya es como más fácil y if cada 6 meses there is a blood test known as hay un, CA25. This hay un análisis de sangre so you should que go se hace, checkup que tenés que chequear, 25 every hacer es el C125 there are some cada 3 semanas. Y ahí te va a dar los índices de cómo va el progreso del tratamiento. is take care of your body. Tenés que tener cuidado de tu cuerpo lo más que puedas. Okay. The next question is from La próxima pregunta es de Argentina. ¿Hay métodos no convencionales para tratar el cáncer? Es conocido el método en Argentina que son tóxicos como la quimioterapia, la radioterapia. Hoy en día es conocido el método del citotrón como menos invasivo. Por favor, ¿puedes hablar de métodos menos invasivos? Estamos preguntando por métodos menos invasivos que la quimioterapia. No soy experto en estas ciencias, en terapias alternativas. Hay que ir al mismo nivel de investigación. Como yo digo, está el nivel 1 o 2 de cáncer y después está el nivel 2 puede necesitar quimioterapia. Pero antes de establecer estos estándares, todos estos procesos van a través de procesos largos de investigaciones y los números de casos, de estadísticas, de cómo pueden concluir en estos estándares. Por ejemplo, sabemos que si la cirugía no es exitosa y al sexto caso que ves
que ya no funciona y bueno, ya sabes que no está funcionando. Esa no es la forma en la que la ciencia médica funciona. Nosotros nos movemos en base a una ciencia ya desarrollada, ya con investigación. Porque este es el proceso que nosotros estudiamos. No sé sobre otras ciencias y el proceso que estas otras ciencias alternativas utilizan. Si estás tratando a una persona que está confiada en su tratamiento alternativo, yo los acompaño, pero oigo de todo esto. Hay muchas cosas de terapias alternativas, en India incluso, pero son diferentes prácticas con las que yo no estoy familiarizada. Deberías preguntarle a ellos cuán confiables son sus prácticas y si las recomiendan. Yo soy un médico alopático, entonces no puedo contestarles sobre cuestiones. La pregunta es, ¿cómo usted encuentra la forma de unir la ciencia y la espiritualidad? Deberíamos mantener sankalpa, intenciones. Él dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Swamiji, vos podés hablar más de esto que yo. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener esta intención de curarnos? Alguien que no es muy espiritual. Por ejemplo, la meditación. De la forma en la que medites, todos saben, como yo dije, que el cuerpo cada día está generando sus defensas. No ocurren a nivel macro, sino a nivel micro. Todos estos cambios, por ejemplo, cuando dormís, el ácido láctico genera que tus músculos sean refrescados para el día siguiente. Entonces, ¿cómo te puedes deshacer del cansancio? Te vas a la cama, dormís por 5 o 6 horas y al despertarte ya se fue el dolor. Pero si dormís y te ayuda, de la misma forma la meditación te ayuda. Swamiji dice que sí, porque controla tu mente consciente que va a tener un efecto similar todos los días, así como el sueño. Lo que tus células están manejando con la meditación van a poder ser. If you observe carefully, everything is Si made out of observas, todo está hecho de la energía, mueve la materia. Entonces, si observas el cuerpo y su composición se mueve a través de la conciencia. Una célula se divide en mitosis y las neuronas y todo surge. Definitivamente, si comprendes la energía mejor, si creas armonía entre la materia y la energía, se puede manifestar en tu mente, en tu cuerpo, en la relación entre ellos. Y si creas una mejor conciencia, puede ayudar. Mi mamá y mi papá tuvieron cáncer y yo observé en mis prácticas, estoy seguro de que las moléculas y los mantras pueden ayudar. Los mantras son frecuencias y las células absorben estas frecuencias. Definitivamente ocurren cambios cuando meditas y haces prácticas espirituales. Existe una gran diferencia.
Dice que las dos cosas debieran ir de la mano, no solo los mantras, el sankalpa, sino también la quimioterapia y el tratamiento. Hay que cuidar del cuerpo y de tu mente y crear una conexión entre ambos. Voy a tomar una última pregunta específica. Esta pregunta es: mi mamá sufre de cáncer de mama, tiene 70. Se le generó un carcinoma en el seno izquierdo. ¿Es tratable? ¿Y cuál es el grado de tratamiento dado su edad de 70 años? No sé a qué se refiere con la carcinoma. Seguro que hay chances, depende del nivel de metástasis. El número de opciones para tratamiento hay muchas. Si ella, por ejemplo, con los tratamientos con metástasis leves tienen tratamientos incluso de hasta 2 años, lo que no es malo. La edad es un número. 70 años no quiere decir que está restringida a tener su cura. Puede ir a través de la quimioterapia. Para el tipo de cáncer que ella tiene, la performance de cirugías es bastante estable. Seguro que la quimioterapia y la radiación puede ser manejada por ella. Que un doctor juzgue correctamente. Hay tratamientos incluso no tóxicos dentro de la ciencia, como tratamiento hormonal, que funciona bien. Ella puede tomarlos y esperar una buena calidad de vida. Y ella debería buscar lo que la deje en su nivel de confort y de calidad. Lo que sienta de dolores, síntomas, busque la manera de mejorar la calidad de su vida. Gracias, Dr. Raj, por esta sesión tan importante. Está la gente pidiendo sobre leucemia. No sé si pudieras volver a unir. Seguro que Swamiji va a contactarte para ver si podemos tenerte en otra sesión. También podemos incorporar preguntas de cáncer en general. Muchas gracias. Y creo que todos aprendimos un montón en esta sesión de esta noche. No sé si quisieras compartir tus detalles de contacto, de redes para conectar con vos. Justo estaba por decirles, no estoy en consultas online, pero los que se sientan tímidos y quieran contarme algo personal, si no quieren en plataformas, o sea, él no quiere compartir su número privado a menos que sea algo que sienten que urgentemente necesitan hablar personalmente con él porque les da vergüenza. Ahí yo les puedo compartir, dado el caso, mis datos personales. Y estoy feliz de ayudar. Así que bueno, si alguien tuviese algo muy personal, pues muchas gracias. Fue una sesión increíble. Definitivamente te vamos a pedir que te unas en otra sesión. Y nuestra próxima sesión va a ser sobre el sueño. Cómo el cuerpo se repara. Hace 20 años hubo investigaciones sobre el sueño. ¿Cuál es la buena cantidad para dormir? La cantidad ideal.
todas estas cosas vamos a discutir. And of course, you're going to request Dr. Raj for another session. Y claro que le vamos a pedir al Dr. Raj que esté en otra sesión. Gracias a todos Other countries joined us. y todos a los países que se unieron. Jai Gurudev. Disfruten el almuerzo.